RTP. Ahora vamos a conversar con Leonardo Correa, expositor y experto en inteligencia artificial. Con él hablaremos de la IA en tiempos modernos, algo que nos ha ocupado bastante en estos programas las últimas semanas. Bienvenido, estimado Leonardo, a la mañana en RTP. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfectamente bien. Perfecto, muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, Leonardo. Háblanos, que es algo que siempre discutimos acá, que siempre le preguntamos a los entrevistados, de la utilidad real hoy, antes de la potencialidad, la utilidad real hoy en espacios de trabajo de la inteligencia artificial. ¿A quién le recomendarían utilizarla como herramienta, quizá más allá de lo que es el uso común hoy en día de hazme un resumen, búscame unos datos, que a lo mejor algunos programas, algunas aplicaciones te terminan lanzando hasta información que no existe? Pero conozco también a profesionales que me hablan maravillas, y que me dicen: yo puedo manejar bases de datos con mayor facilidad, yo puedo organizar mis ideas con mayor facilidad, yo he prescindido de asistentes que realmente hacían un trabajo superfluo gracias a la IA. ¿Qué nos puedes hablar sobre la realidad de la IA hoy en los lugares de trabajo? Exactamente lo que puede atender la inteligencia artificial es todas aquellas tareas que sean repetitivas y que no requieran un grado de creatividad alto, en el cual la diferenciación de la creatividad tiene que ser vital. Por ejemplo, diseño gráfico. Hemos visto muchísimas herramientas de diseño gráfico en donde ya crean videos, ya crean un montón de visualizaciones muy interesantes y muy increíbles. Sin embargo, la creatividad humana ahí es principal, es imprescindible. Va a reducir los tiempos de producción, eso sí, pero todavía no es un punto medular en el uso en el día a día. Sin embargo, en lo que son tareas repetitivas de oficina, ahí sí. Por ejemplo, la atención de llamadas, atención de mensajes, atención de correos electrónicos, redacción automática de correos electrónicos o respuestas. Imaginemos que estamos en una empresa donde soy la persona que recibe las comunicaciones de esa empresa y tengo que distribuirlas internamente. Muchas veces las personas usan muchas palabras para decir algo muy sencillo. Entonces nos toma 5 minutos leer un correo electrónico y entender para qué era ese correo electrónico. La inteligencia artificial, perfectamente bien entrenada, puede tomar ese correo electrónico, hacer un resumen y pasarlo detalladamente. Luego también tenemos todas las tareas que tengan que ver con la redacción. Sin embargo, en la parte de la redacción hay que tener mucho cuidado. No es simplemente abrir una pantalla de un navegador y empezar a buscar, no sé, ChatGPT o cualquiera de las herramientas que hay ahora, como Gemini o estas que nos ayudan a redactar de manera eficiente y rápida, sino que hay que saber hablar con ella. Entonces, realmente yo ya no la veo opcional, es una habilidad imprescindible que hay que tener ahora, pero lo que necesitamos manejar es cómo hablar con ella, cómo pedirle las cosas, porque muchas veces el simple hecho de llegar a abrir la consola y decirle, dame una redacción de tal cosa, no es suficiente. Recordemos que estos modelos de inteligencia artificial están entrenados con información que se encontró en Internet o información que está recopilada en medios digitales, y muchas veces esa información que está muy sesgada hacia la parte norte del continente o inclusive hacia la parte europea, porque son los que más contenido histórico pueden haber almacenado. Entonces, si yo le pido algo muy, muy, muy específico de una actividad que estoy desarrollando en Latinoamérica, el sesgo que pueda tener esa respuesta podría ser peligroso. Sin embargo, a la hora de poder empezar a conversar con la inteligencia artificial de una manera más receptiva y mejor, te va a ayudar a tomar decisiones en cualquier ámbito. O sea, realmente cualquier puesto de trabajo que se esté ejecutando, que tenga que ver con medios digitales, puede tener la inteligencia artificial de por medio para servir como herramienta. Y yo lo que recomiendo realmente es empezar a buscar esas tareas que realmente nos agobian o nos aburren un poco porque son repetitivas, pensamos que son fáciles, y entonces empezar a ver la forma en que las podemos automatizar.
Y no es el simple hecho de estar trabajando y decir, tengo que hacer una carta y abro el navegador y pido la carta y sigo trabajando. Esa es una forma muy ineficiente de utilizar la inteligencia artificial. Lo que hay que hacer realmente es crear un agente que esté ahí en el día a día con uno y que ese agente pueda realmente imitar lo que uno realiza. Un ejemplo de ello es un agente que yo tengo que lo que hace es manejar mis redes sociales. Cuando realmente uno sale a emprender, tiene ese sombrero de todas las acciones de la empresa y una de las acciones que siempre dejamos relegadas es la parte de la exposición en redes sociales. Yo traté de retomar eso, empecé a redactar mis propios artículos, empecé a hacer contenido, empecé a hacer imágenes. Sin embargo, eso me tomaba por semana alrededor de 3 horas, 4 horas, estar sentado generando ese tipo de contenido, que no es el core del negocio. Entonces lo que hice fue crear un agente que entendiera cómo escribo yo, entendiera cuál es el core del negocio, cómo redactar un artículo que esté relacionado al core del negocio y que también, además de eso, pueda buscar o crear imágenes que vayan relacionadas a eso y que automáticamente todos los días a X hora de la mañana publique algo nuevo. Entonces, esas 2 o 3 horas o 4 horas que yo invertía por semana haciendo todo esto, ahora se convirtieron en 5 minutos haciendo una pequeña lista de las cosas que yo quiero publicar en la semana. Entonces, eso es lo que la inteligencia artificial te va a hacer. Liberar un montón de tareas repetitivas que no tienen que ver realmente con la tarea importante que el ser humano hace y liberar ese espacio de tiempo para que el ser humano pueda fortalecer esas habilidades humanas dentro de las empresas. Leonardo, muy buenos días. Quería aprovechar el comentario que hacía usted respecto a la necesidad de saber interactuar con las herramientas de inteligencia artificial. Y aquí quería hacerle una pregunta, porque es algo con lo que me he encontrado en ocasiones cuando lo he utilizado, ¿no? Particularmente, digamos, desde mi esfera de actividad, yo me dedico al derecho, en ocasiones le pido a la herramienta que tome una postura, ¿sí? Y en ocasiones noto que le es muy difícil asentir en una postura. Siempre termina redactando la idea de tal forma que la deja abierta a una postura B. Y aquí viene la pregunta: ¿cuánto tiempo podemos esperar para que la inteligencia artificial tenga la capacidad de responder tomando una postura sólida, de análisis integral? ¿A cuánto estamos de esa velocidad en esta nueva tecnología? Realmente ya lo puedes lograr. Lo que hay que hacer es instruirla de manera adecuada. Y cuando digo instruirla de manera adecuada, es crear un prompt suficientemente robusto para tomar esa partida. Aquí el problema, o lo que viene sobre esto, es que recordemos que las inteligencias artificiales o las empresas que generan inteligencia artificial tratan de protegernos a nosotros como usuarios. Entonces, cuando redactas un prompt y lo envías a la inteligencia artificial, la misma herramienta le coloca encima un montón de capas que nosotros no vemos. Y esas capas son para protegernos de que la inteligencia artificial no dé información peligrosa o que pueda dañar algunas sensibilidades. En el momento que la inteligencia artificial añade ese tipo de instrucciones, limita mucho los procesos del prompting que tal vez hayas tratado de hacer. Por eso es que nosotros vemos que la inteligencia artificial no se enoja con nosotros. Si nosotros estamos hablando con la inteligencia artificial por medio de los chats que nos proporcionan, has visto que ella siempre se disculpa y posiblemente se disculpe por algo que no requiera disculpa o incluso porque estuvo en lo correcto y no lo comprendiste. A mí me ha pasado que genera los prompts, empiezas a conversar con ella y te dice una respuesta que no era la que querías. Es algo parecido a lo que me estás diciendo. Y entonces yo le digo, no, la respuesta correcta era tal y tal cosa. Entonces la inteligencia artificial dice, lamento tu confusión, ¿verdad? Y te explica y te hace ver que lo que le pusiste no era correcto. Lo mismo sucede con la parte de las posturas. La inteligencia artificial actual, los LLMs actuales o disponibles en el público, están hechos para poder abrir un abanico de opciones y no centrarse o cerrarse en un simple lugar o, como lo quieres hacer, colocar una postura. En ese caso, lo que debemos hacer es investigar o ir más allá
Y ahí es donde entra el verdadero potencial que tiene la inteligencia artificial. Porque no es solo quedarnos con las herramientas que ya existen a nivel gratuito o a nivel de pago, estos $20, $25 mensuales, sino que uno puede instalar en las mismas máquinas o en los servidores de las compañías motores de inteligencia artificial, entrenar a esos motores de inteligencia artificial y te aseguro que esos motores ya entrenados por la misma empresa van a ser muchísimo más flexibles para lo que quieres. Y, Entonces, recapitulando un poco y volviendo a la pregunta, ya se puede hacer, solamente que no con las herramientas que tienes disponibles a nivel gratuito, sino que hay que hacer un poquitito más allá y instalar dentro de la misma empresa motores propios y entrenarlos con tu propia información y con tus propios conocimientos. voy sobre la misma pregunta y disculpa que reitere, pero por ejemplo, ¿qué ocurre si tú le pides vía prompts a la inteligencia artificial que escoja entre un sistema, sí, de protección a ultranza de derechos de las personas o un sistema que se centre en el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas? ¿Cómo podríamos nosotros medir cuál de las dos variables va a escoger? Porque, por ejemplo, si vamos en un plano de encuestas y hasta por dinámicas propias del pensamiento humano, la mayoría te dirá el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas. Sin embargo, hay muchísimas cuestiones donde ponemos digamos, a la persona como centro del problema o como eje de protección del problema. ¿Tú crees que llegará el momento en que las herramientas puedan tomar estas decisiones o a la larga esa es de las decisiones que siempre van a reposar en los hombres todavía? Las herramientas per se, con los modelos que tenemos actualmente, porque ahorita sabemos que hay muchísimos modelos en desarrollo, pero con los modelos que tenemos actualmente responden a un prompt de entrada. Siempre van a responder a la entrada que el ser humano le dé. Entonces, siempre van a depender de los deseos que exprese el ser humano que tiene enfrente de la pantalla. Porque si nosotros vamos un poquitito más adentro de cómo funciona la inteligencia artificial, realmente son un montón de cálculos matemáticos basados en las palabras que nosotros introdujimos en el prompt. Entonces, si tu inteligencia artificial está entrenada con estos dos modelos que me dijiste y le haces una pregunta, posiblemente si no le dices cuál modelo utilizar, en la primera respuesta te va a escoger el modelo A y en la segunda respuesta te va a escoger el modelo B. Y esto es simplemente por el cálculo matemático, la probabilidad que le diste en el prompt de entrada. Entonces, realmente todavía tenemos el control de que la inteligencia artificial tome esta decisión. Hay otros modelos de inteligencia artificial que sí podrían eventualmente identificar cuáles son los casos en los cuales tiene que irse por el modelo A o cuáles son los casos en los que tiene que irse por el modelo B. Por ejemplo, hace unos meses salió un video bastante famoso de un carro Tesla, donde el carro iba conduciendo y un peatón se salió de la acera. O sea, como que iban jugueteando, el peatón se salió de la acera, el carro huyó que podía atropellar a ese peatón y la decisión que tomó el carro fue desviarse y chocar con otro carro. Entonces, aquí vemos que privó la protección de la persona que venía saliendo de la acera. Pero podemos prever que también el carro tiene la misión de proteger al conductor. Y entonces ahí lo que hizo fue ver cuál era el que infligía el menor daño. Entonces, en cálculos matemáticos, simplemente al final lo que hizo fue tomar una decisión y esto le dio un mayor número al desviar el carro para chocar con el siguiente vehículo que seguir recto y atropellar al peatón. Entonces, lo mismo va a suceder con los modelos de inteligencia artificial. También depende mucho del contexto. Entonces, acá lo que debemos hacer es contextualizar bien a la inteligencia artificial en el caso de utilizar prompts, donde le vas a poner un contexto en donde él se está desarrollando. Y luego, para que él tome esa decisión, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? Porque no es una decisión muy sencilla, pero para que él tome esa decisión, lo que tienes que hacer es incluir dentro de tu prompt una serie de reglas para que ese peso de cuál opción tomar, si la A o la B, sea más fácil de tomar o de decidir, ¿verdad? O de tomar este monto y decir, este es el lado por el que me tengo que ir y con esto es lo que tengo que hablar.
Muchísimas gracias, Leonardo, por su comparecencia esta mañana, a la mañana por RTP. Esperamos tenerlo en una futura ocasión, pues, para seguir viendo los avances de esta tecnología tan interesante y revolucionaria para las dinámicas del mundo moderno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y también invitarlos que próximamente vamos a estar haciendo algunos webinars donde vamos a estar mostrando precisamente casos reales, que fue algo de la primera pregunta, pero ya viéndolo en pantalla y viéndolo funcionar, para que la gente tenga una noción de cómo utilizar en la realidad estas herramientas. Entonces, invitarles ahí que puedan verlos en redes sociales y puedan darse cuenta de estas cosas. Son 100% gratuitos y online, que esa es la ventaja que tenemos, y lo vamos a poder expandir el conocimiento de inteligencia artificial más allá de lo que existe actualmente a nivel mundial, sino para Latinoamérica. Muchísimas gracias, Leonardo. RTP